¿Qué ha pasado con el sector eléctrico? Se ha dicho, entre otras cosas, que no hay plata, que no hay plata. Mentira, señores, eso es mentira. Mire usted, el sector eléctrico produce energía y la vende pues, a los usuarios, a todos los abonados de Ecuador. Y recauda anualmente más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Esos dineros sirven para que el sector eléctrico funcione tranquilamente, sin necesidad de recibir ayuda de nadie, ¿ya? Y lamentablemente eso no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Porque esos dineros han sido sustraídos de las cuentas de CLGP y de las empresas eléctricas para llevarlas al Ministerio de Finanzas y utilizarlas en otros fines, ¿ya? Entonces, ahí viene una mentira que se cae sola. El sector eléctrico sí tiene dinero, se lo quitan y después la gente no sabe explicarlo bien y dice, es que tenemos que pedirle dinero al gobierno. No, que nos devuelva el dinero que se llevaron. Eso es lo que hay que decir. Perfecto, ya estamos con nuestro invitado a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero Carlos Balda, quien es representante del Foro Politécnico y quien nos va a explicar cómo está la situación actual del sector eléctrico? Bienvenido y volvieron los apagones. Buenas noches, un gusto estar en este programa. Gracias por la invitación. El gusto es Eh, todo nuestro de contar con su apreciación en este tema tan delicado, ¿no? Volvimos a los años 90, volvimos a tener apagones, 4 horas en la sierra, 3 horas en la costa. ¿Qué es lo que implica esto y a qué se debe nuevamente volver a los años 90? bueno, la verdad que es algo que no pensábamos que iba a ocurrir nuevamente, pero eh, y ahora tenemos que buscarle una solución. Pero en todo caso, las causas de todo este problema, básicamente yo las definiría como dos, ¿no? Una sería que no se ha cumplido con el plan maestro de electricidad. El último plan maestro de electricidad que está vigente es el del 2018 al 2027, una duración de 10 años. Y ahí en ese plan se establece todas las unidades de generación que están programadas para entrar en determinados años durante este periodo de duración del plan. O sea, cada año puede ingresar a una central o cada 2 años, pero lo importante es que ese programa se lo hace en base a la determinación de la demanda que está programada para todos los estudios correspondientes de la demanda y se determina su crecimiento anual y se determina también cuánto se necesita de ir incrementando la generación año por año para cumplir con ese plan maestro de electrificación. Este plan maestro es de obligatorio cumplimiento. En, el, en los artículos 7 y 53 de la Ley de Empresas Públicas se establece que es de obligatorio cumplimiento y lamentablemente no se lo ha cumplido ya en 2 gobiernos seguidos. Mire usted que en el gobierno de Lenín Moreno, el plan que existía a esa época era el del 2016. Entonces, el plan del 2016 establecía, entre otras cosas, que hasta el 2023 tenía que resolverse por lo menos las siguientes centrales. Mire usted, Termogas Machala tiene 2 etapas de un proyecto que debió haberse construido una central, una turbina, instalársela de 77 megavatios y también debió instalarse una planta a vapor asociada con esos gases de combustión que salen de esas máquinas para producir vapor y producir con una unidad de generación que funciona a base de vapor, producir 110 megavatios adicionales. O sea, esto tenía que haber entrado en el 2017, estas dos cosas que yo le estoy explicando. Hasta la presente no ha entrado y está sin hacerse nada en esa parte. Y también tenía que haber entrado Toachi Pilatón.
Toachi Pilatón con 254 megavatios debió entrar en el 2017. Ya estamos en 2023 y todavía no entra. Y también no está terminado, ¿no? Entonces, eso en cuanto al plan del 2016. Entonces, cuando en la época de Lenín Moreno, en el 2019, modificaron el plan porque no lo estaban cumpliendo, modificaron el plan y sacaron una nueva, una nueva gráfica como esta que está aquí, donde se establece por cada año y arriba están los nombres de las unidades de generación que tienen que entrar, ¿no? Entonces, pero antes de pasar a ese otro, debo decirle también que en el 2022, de acuerdo con el plan del 2016, debían entrar 200 megavatios de un fotovoltaico que supuestamente se lo contrató y se lo está instalando en el Aromo, pero que todavía no entra en operación. Debió haber entrado en el 2022 y todavía no entra, ¿no? Entonces, mire usted, por ahí estamos hablando ya de como 650 megavatios que debieron haber entrado y no entraron, porque, y además, ya para el 2023 tenía que haber entrado el proyecto Cardenillo, que está en el mismo río de Pau-Temazar, más abajo de Sopladora. Ya para el 2023 estaba en este plan, en el 2016 a 2025. Eso no se cumplió. Y en el 2019 hicieron una modificación al plan. Lo que hicieron fue trasladar todo, porque no se había hecho nada hasta esa época, ¿no? Pero además incrementaron la necesidad de 500 megavatios de fotovoltaico, entre los cuales estaban los 200 que ya habían contratado, o sea que había que contratar 300 más. Y aparte de eso se incrementó un bloque de ciclo combinado térmico de 400 megavatios que tenía que estar listo en el 2023. Es decir, si todo este plan se hubiera cumplido, nosotros deberíamos tener por lo menos, Los 600 megavatios serían extra. 700 más 700, como 1.400 megavatios adicionales ya instalados hasta el 2023. Y eso no existe. Entonces, hay una negligencia total que raya en un incumplimiento de una norma legal, ¿no? Que es lo que en parte ha ocasionado los problemas que tenemos ahorita. Ese es uno de los temas. O sea que Decía yo que hay prácticamente, dos temas. o sea que prácticamente, ¿qué ha realizado el sector eléctrico en estos 6 años? No ha realizado absolutamente nada. O sea, se han quedado Absolutamente sentados nada, manteniendo absolutamente lo que nada. se hizo antes. Y bueno, sabemos que son muy buenos para criticar las obras que dejó realizadas el presidente Correa, pero, o sea, ingeniero, me está diciendo que no se ha hecho absolutamente nada, no se ha invertido un solo dólar, no se ha ni siquiera terminado lo que ya estaba proyectado, porque de Toachi Pilatón me parece que Así es. estaba el 80%, me parece que no faltaba mucho. Sí, en realidad es así. O sea, ese proyecto no lo han, prácticamente está ahí en stand-by, ¿no? Eh, entonces, mire, esto es lo que realmente ocurre, ¿no? Y Una podría de las ser, causales. y podría ser lo que dice Guillermo Lazo, que esto no, o sea, el problema está actualmente así, volvieron los apagones, porque según él, dice que para realizar algún tipo de contratación en el sistema eléctrico se necesita de 2 años y que eso debían de haberlo hecho los anteriores gobiernos. O sea, Guillermo Lazo pudo haber hecho algo, se necesita 2 años, ¿es verdad lo que dijo Guillermo Lazo o es Este, pura negligencia? Porque si ya estaba en el plan anterior, significa que el tiempo se podría haber reducido o no es así. mire, independientemente del gobierno que está, este plan es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Entonces, y si una persona no lo ha hecho, mire usted, vamos a hablar entonces de lo que usted me acaba de preguntar.
como no se había hecho, tampoco esta modificación del plan del 2019 tampoco se cumplió. Cuando entró Guillermo Lasso, resulta que el viceministro de Electricidad, a los pocos meses, en el mes de julio más o menos, eh, y existe un acuerdo ministerial con fecha agosto, en el cual ordena que se haga un ajuste pues, al plan maestro y establece una nueva lista y establece una nueva lista y establece una modificación al plan. En realidad es una pequeña modificación que desplaza también lo que ya estaba anteriormente, pero agrega algo más todavía. Le agrega un proyecto de 500 megavatios de fotovoltaicos adicional que debería estar listo en el 2024 y no se ha hecho absolutamente nada sobre eso. Eso lo agregaron adicional a lo que ya estaba. O sea, desde el 2021 que hicieron esta modificación al plan en este gobierno, esto tampoco se ha cumplido. Entonces, la negligencia no es solamente del gobierno de Lenín Moreno, también es de este gobierno, porque tampoco ha sacado ninguna central nueva, ¿no? Y él no puede decir que lo que está anterior, él no tiene nada que ver. O sea, desde el momento que él asumió el gobierno, ¿qué ha hecho? Nada de lo que dice en este plan ha hecho. No, pero sí Entonces, pudimos ha observar incumplido. un poste de luz inaugurado en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Otavalo, precisamente. Aunque parezca de Ripley, eso es lo único que se ha realizado en el sector eléctrico. Ingeniero, Bueno, en este término, o sea, tiene hay, responsabilidad también Guillermo Lasso, o sea, también podría ser quizás en un futuro juzgado políticamente por no haber cumplido el plan, porque hay algunas causales también para el juicio político y dentro de ellas el no haber cumplido este plan podría ser una de ellas. pero por supuesto, porque él tiene la obligación de cuando asume el gobierno empezar el plan y hacer lo que no se ha hecho. No es que puede decir que eso a mí no me corresponde, no. Él tiene que ajustar, hizo el ajuste del plan y no lo cumplió. Entonces, hay una responsabilidad también. Pero hay otra cosa más todavía, pues el segundo motivo de estos apagones es que no se ha hecho el mantenimiento adecuado en las unidades térmicas de generación, ¿no? Entonces, mire usted que, o sea, el sistema eléctrico tiene unidades hidroeléctricas, centrales hidroeléctricas y centrales termoeléctricas. Las termoeléctricas son las que utilizan combustible para generar la energía, ¿no? Entonces, eh, el país tiene aproximadamente 1.850 megavatios de generación térmica y unos 5.000 megavatios de generación hidroeléctrica. Siempre tiene que haber las dos, porque a pesar de que tengamos suficiente generación hidroeléctrica para generar todo lo que necesita el país, resulta que hay los problemas de estiaje en el periodo de pocas lluvias y entonces para eso están las térmicas, para suplir lo que las hidroeléctricas no pueden suplir en el periodo desde octubre a marzo. Entonces esas unidades térmicas, 1850 megavatios, se les hace mantenimiento todos los años, porque estos son mantenimientos programados anuales, porque las unidades térmicas están sujetas a un régimen termoeléctrico de altas temperaturas y necesitan cambiar repuestos y mantenerlas siempre operativas, pero eso es un procedimiento completo que hay que hacer. Y se lo hace siempre en el periodo en que todas las hidroeléctricas tienen agua, o sea, en el periodo de abril a septiembre, allí se hacen los mantenimientos de las térmicas para que estén listas para el periodo de estiaje de las unidades hidroeléctricas. Entonces, ese periodo, o sea, es de, como le digo, de abril a septiembre. ¿Por qué no lo hicieron ahora en este periodo? O sea, lo que evidencia es que posiblemente en el año pasado tampoco lo hicieron. ¿Sí? Y esas unidades están paradas más de un año. Eso es lo más probable, Encima de ¿no? haber Entonces, tenido la alerta de que íbamos a tener un exacto. fuerte estiaje,
probablemente no se lo hizo ni el año anterior ni para este año. Así es. Eso es lo que nosotros tenemos entendido que ha pasado, ¿no? Y como le digo, estas unidades, y hay un documento por ahí que demuestra que lo que estamos diciendo es correcto, porque en el mes de abril, o sea, el SENACE, que es el operador del sistema, el que decide cuáles unidades van entrando dependiendo del costo de generación, según la demanda, siempre hace a principios de año un plan operativo anual. En realidad lo hace para 2 años, pero lo ajusta cada año, ¿no? Y en abril determinó que de los 1.850 megavatios térmicos solamente estaban disponibles 1.000. Es decir, habían 850 megavatios fuera de servicio. Con 800 megavatios fuera de servicio, no estuviéramos ahorita con los apagones. O sea, Claro, con lo porque que más o menos tenemos, son 600 lo que necesita el país actualmente. con lo que tenemos, no deberíamos estar en la situación que estamos. O sea Sea, que no hay ninguna excusa O sea, con un simple válida. mantenimiento se podría haber evitado todo esto, con un simple mantenimiento de las termoeléctricas. Y bueno, no tan simple, ¿no? Pero digamos, cumpliendo los mantenimientos que se han venido dando durante todos estos años. Así es, así es. Entonces, esas son las causales y las causales son de responsabilidad absoluta de los dos gobiernos que hemos tenido últimamente. Eso no hay, eso es indiscutible, ¿no? Ahora, mire Ingeniero, usted, siempre hay quien dice que la culpa es de Correa. Para todo, ya sabe usted que es una frase, una muletilla que se ha bueno, generado en todos los ámbitos, político, mediático, en todos los ámbitos. Y bueno, no me gusta lanzar esta pregunta, pero para la gente que nos está viendo, ¿podría tener algún tipo de responsabilidad el presidente Rafael Correa? mire, yo le voy a decir lo siguiente. Eh, Mucho se ha criticado a, a las obras del sector eléctrico y concretamente a la central Coca-Cola Sinclair, es a la que más se ha criticado, ¿no? Y le voy a decir lo siguiente sobre la central Coca-Cola Sinclair. Hay gente que dice que nunca debió haberse construido, ¿no? Lo dice hasta el mismo ministro que tenemos actualmente, en unas expresiones que demuestra que es un señor que no sabe absolutamente nada de electricidad, que no sabe nada de petróleo y que realmente no tiene por qué saberlo porque él es un abogado, ¿no? En su materia probablemente es bueno, pero sobre este tema ha demostrado su ignorancia, ¿no? Y dice que esa central no debió construirse nunca. Y yo le voy a decir lo siguiente. Desde que entró a operar Coca-Cola Sinclair en 2016, han pasado 7 años aproximadamente, y resulta que ha generado durante todo este tiempo 47.000 gigavatios hora de energía. 47.000 gigavatios. Para que usted tenga una idea, un gigavatio corresponde a 1 millón de kilovatios. Entonces son 47.000 millones de kilovatios lo que ha generado. Ahora, ¿cuál es el precio o cuál es el costo de producir esa energía en esa unidad? Esa unidad, cuando se la construyó, se estimó que se necesitaban 4 centavos de dólar por cada kilovatio producido para pagar esa obra, ¿no? Pero por ahí tenemos ese número de 4 centavos. Pero si no se hubiera construido, como dice el ministro, resulta que hubiéramos tenido que instalar plantas termoeléctricas, ¿no? Y la generación termoeléctrica con combustible, con diésel, es superior a 14 centavos, el costo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha ahorrado? Esa Dependiendo central, de, ¿cuál es el ahorro que le de- ha producido al país? dependiendo de Son, cuánto esté el precio del barril de petróleo y cuánto estén los derivados, ¿verdad? así es, incluso puede ser más de ese valor, ¿no? Puede ser más, pero el ahorro por kilovatio hora producido es de 10 centavos por kilovatio. Si usted esos 10 centavos los multiplica por los 47.000
gigavatios hora, o sea, los 10 centavos son 0,1 dólar. Entonces, 0,1 por 47.000 le da 4.700 millones de dólares, que es lo que ha producido esa central de ahorro al país, porque si no hubiéramos tenido que comprar combustible. Entonces, ha producido, y la central costó 2.450 millones de dólares. Ha producido casi el doble de lo que costó. Entonces, Prácticamente se pagó sola esa central. está pagada hace rato, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esto sin hablar de, de otras consideraciones, de otros beneficios que ha generado esa central. Pero ¿cómo Y puede decir un ministro que esa central no debía haberse construido? Y además que la quiere entregar a cualquier empresario privado que venga a operarla. En el momento que nosotros entreguemos esa central a un operador extranjero, lo primero que va a pasar es que la tarifa va a subir, porque esa central produce con un costo variable bajísimo, de menos de 2 centavos es el costo variable, y entonces resulta que los que van a ganar todo lo que produce esa central es el inversionista extranjero. ¿Cuánto va a ganar? Él lo primero que va a pedir es, dice, yo necesito subir la tarifa porque necesito utilidad. Yo vengo aquí a operar esto, pero yo gano utilidad, si no, no vengo, ¿no? Entonces, eso obligadamente ocasiona un valor, incrementar el costo de generación de esa central y automáticamente los costos a los usuarios finales se incrementan. Entonces, eso sí lo saben perfectamente en el ministerio, pero eso no les interesa porque lamentablemente hay el criterio de servicio al país no existe en un empresario como el que está ahí en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? El señor, para lo que sí es bueno, es para hacer contratos en beneficio de las compañías extranjeras que vienen a trabajar aquí en el país. En eso seguramente sí es bueno. Entonces, con ingeniero, eso le digo que las obras que se realizaron del 2011 al 2016 aproximadamente, esas obras son las que han mantenido este sistema desde que ingresaron estos dos gobiernos, porque como no han incrementado ningún megavatio adicional, es todo el incremento de la demanda ha sido absorbido por las nuevas instalaciones que se construyeron en esa época. Gracias a esas centrales es que el país todavía no había tenido hasta ahora apagones. Pero llega un momento en que se presenta asociado a este problema el fenómeno del niño y entonces ya no saben qué hacer y no saben a quién meterle la culpa, ¿no? Llegan a decir también que, bueno, lo que pasa es que Colombia no nos puede vender energía. O sea que la culpa es de Colombia, no es de los ecuatorianos que no hemos hecho nuestra tarea de construir nuevas centrales y de hacer los mantenimientos a las que ya tenemos, sino que es culpa de Colombia. incluso que Entonces, es eso es un, inaceptable que lo diga un gobierno, que lo diga un ministro. Eso no se puede aceptar. incluso que es por un Es tema una burla a los político, ecuatorianos. incluso que es por un tema político que ya no nos quieren vender energía, habían manifestado las autoridades ecuatorianas. ¿Cree que es un tema No, político? no tiene Cuando nada que ver. O sea, Colombia también tiene un estiaje. Colombia también tiene estiaje. Entonces, lo, tenemos que tener claro que aquí lo que ha pasado es que en los dos gobiernos no se ha hecho ninguna de las dos cosas que he mencionado. Ese es ingeniero, todo el problema. ingeniero, aprovechando lo que usted había manifestado del ahorro que ha tenido el país gracias a Coca-Cola Sinclair, había una proyección que se había dado hace unos 7 8 años, más o menos por el 2015, 2014, de que el haber construido las 8 hidroeléctricas, el haber planificado en torno al sistema de generación y distribución de energía eléctrica, porque no solo es construir las hidroeléctricas, sino también es el de planificar el sistema de generación y la distribución, más o menos le han ahorrado al país desde el 2015-2016 cerca de 1.200 millones de dólares. Esta cifra podría ser acercada a lo que usted nos ha manifestado en torno a lo que se ha ahorrado el país solo con Coca-Cola Sinclair, sin tomar en consideración las demás hidroeléctricas. Esta proyección
fue así, cerca de 1.200 millones de dólares anuales se ahorró el país gracias a las 8 hidroeléctricas de la Revolución Ciudadana. No, eso está, eso es subdimensionado, o sea, los ahorros son mucho más grandes. Como yo le he indicado, o sea, usted tiene que analizarlo desde el punto de vista que lo que ha producido todo eso y lo que hubiera, con qué usted tenía que haber reemplazado todo ese consumo o esa demanda para poder atenderla. Entonces, para eso tendría que haber contratado plantas térmicas, seguramente barcazas o yo qué sé, porque les encantan las barcazas, ¿no? Ahora están Ah, queriendo contratar una barcaza no, pero también. me refería, ingeniero, a que gracias a las 8 hidroeléctricas se ahorró el país 1.200 millones de dólares cada año. O sea, Ah, cada año, ya, ya. cada año se Sí, ahorró 1.200 yo millones. recuerdo ese estudio y sí, efectivamente era bastante, incluso más todavía. El, había un organismo de estos internacionales que hizo un estudio, no me acuerdo, parece que fue el BID, y establecía pues que lo que se había hecho en toda esa década en el sector eléctrico era algo que ellos mismos no se lo esperaban y que era un avance increíble para el país, porque imagínense, un país se mide, uno de los indicadores de crecimiento, de desarrollo de un país es también la energía eléctrica. Y, mientras más crece la demanda, significa que estamos por buen camino, ¿no? Pero resulta que entre las excusas se ha dicho incluso también, es que ha crecido más de lo que esperábamos la demanda. Entonces, o quince sea, por ciento más para según eso se las hacen los autoridades. estudios, para eso se hacen los estudios todos los años. El organismo regulador del sector eléctrico, que antes se llamaba CONELEC, después se llamó ARCONEL y ahora está incorporado dentro de otras, en una sola superintendencia que depende directamente del Ministerio de Energía. Antes eran superintendencias que tenían autonomía administrativa y financiera, ahora son dependientes del ministerio. eh, Ellos hacen estudios todos los años, pues. Entonces, para hacer los ajustes correspondientes. Entonces, si usted no hace esos estudios, ¿cómo puede corregir algo? No sabe lo que tiene. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ya ahora los estudios, imagínense, el plan maestro de electricidad se hacía cada 2 años. El último es del 2018, el anterior 2016. El 2020 tenía que elaborarse un plan. El 2022 tenía que elaborarse otro plan. No se lo ha hecho. ¿Y cuál fue la resolución más fácil? En el 2019, cuando modificaron la ley eléctrica y el reglamento, ahí modificaron y dijeron, ahora vamos a hacer cada 4 años. Entonces, cada 4 años ahora se hace el plan. Y cada 2 años se hace un ajuste, cuando los ajustes se hacían cada año. Entonces, lo que veo es que hay falta de estudios, falta de ir haciéndole seguimiento al sector eléctrico, porque esa es la forma de que no ocurran este tipo de problemas. Pero aquí tenemos que Ingeniero, analizar otro tema, nada más ¿no? para mencionar que en el 2016 el World Efficiency Energy había catalogado al Ecuador con una de las matrices energéticas, la quinta más grande a nivel mundial y la primera Así es. en la región. Y claro, eso fue a través de una planificación y de lo que usted nos comenta, pero claro, si no se hace nada durante cada año, si no se le ha invertido un solo dólar, ¿qué podríamos esperar actualmente? Y según su Sí. criterio, ¿cree que si se le hubiese invertido, por lo menos como había dicho Uquillas, el de Senace, el de Selec, Uquillas, el ingeniero Uquillas, que había dicho que se iba a invertir 80 millones de dólares? ¿Cree que con eso tranquilamente se habría evitado el estiaje, se habría evitado los apagones, bueno, el estiaje obviamente no, pero se habría evitado la crisis energética, la crisis de energía eléctrica? Bueno, los mantenimientos, es posible que tal vez sea un poco más
megavatios adicionales, pero como yo le decía al principio, en cosas que estaban dentro del plan inicial del 2016 hasta el 2023, habían, habían como 700 megavatios que debieron haberse instalado y que no se instalaron, ¿no? Ahora, eh, yo creo que aquí tenemos que pensar en otra cosa también. Yo creo que esto no es una casualidad. Usted sabe perfectamente que aquí en el 2018, 2017 en adelante se instauró gobiernos neoliberales. Que en los últimos dos gobiernos, la política que ellos mismos han declarado era que querían entregar la mayor cantidad de empresas públicas al sector privado. Eso estuvo claro desde el principio, ¿no? Y eh, lamentablemente para ellos no han podido conseguirlo porque no han hecho bien su trabajo también, no han sabido hacerlo como, pero, pero ya de eso nos da una idea de esa era la intención y además, ¿cómo es el procedimiento normal pues, para hacer esto? ¿Cómo es el procedimiento normal? Procedimiento normal es que tienen que crear un ambiente de que las unidades, de que las empresas públicas no funcionan bien. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue eso? La Quitándoles técnica, el presupuesto a las empresas públicas, la ¿no? técnica estándar ¿Qué de ha la pasado con el privatización, sector diría eléctrico? Chomsky, ¿no? ¿Qué ha pasado con el sector eléctrico? Se ha dicho, entre otras cosas, que no hay plata, que no hay plata. Mentira, señores, eso es mentira. Mire usted, el sector eléctrico produce energía y la vende pues, a los usuarios, a todos los abonados de Ecuador. Y recauda anualmente más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Esos dineros sirven para que el sector eléctrico funcione tranquilamente, sin necesidad de recibir ayuda de nadie, ¿ya? Y lamentablemente eso no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Porque esos dineros han sido sustraídos de las cuentas de CLGP y de las empresas eléctricas para llevarlas al Ministerio de Finanzas y utilizarlas en otros fines. ¿Ya? Entonces, ahí viene una mentira que se cae sola. El sector eléctrico sí tiene dinero, se lo quitan y después la gente no sabe explicarlo bien y dice, es que tenemos que pedirle dinero al gobierno. No, que nos devuelva el dinero que se llevaron. Eso es lo que hay que decir. Entonces, con ese dinero se pueden hacer todas las obras y todos los mantenimientos que se tienen que hacer. Entonces, que no vengan a decirnos que no hay plata. El sector eléctrico produce el dinero que necesita y tienen que dejarlo que tenga la autonomía financiera y administrativa de acuerdo con lo que dice la ley de empresas públicas. Y lamentablemente no cumplen con esos mandatos de la ley y se le cogen los dineros al sector eléctrico. Esa es la realidad de lo que pasa. Entonces, como consecuencia de todo esto, empiezan el deterioro y los problemas en el sector eléctrico. Y estamos en lo que estamos ahorita, en apagones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que ya por ahí salió a decir el ministro también? Hay que entregarle esto a las empresas extranjeras pues, para ver si ellos hacen bien las cosas, porque, mire, hay una cosa que no sé si usted se ha dado cuenta, pero el ministro de Electricidad, cada vez que habla, siempre se refiere en malos términos al Ministro de trabajador Energía. eléctrico y a las empresas públicas. Hay un odio inocultable al sector público. Es inocultable. Él lo manifiesta abiertamente, lo dice, ¿ya? Entonces, una persona así no puede estar en un cargo como ese, ¿ya? Entonces, él está ahí en ese puesto para cumplir con el objetivo de entregar las empresas públicas de los sectores estratégicos al sector privado internacional. Eso es lo que en realidad está pasando en estos momentos. Se está cumpliendo con una estrategia que siempre estuvo en el plan de gobierno de estos dos últimos gobiernos. Para ir cerrando y finalizando con la entrevista, ingeniero, ¿usted cree que
¿Fue una mala decisión el haber unificado a los sectores estratégicos en un solo ministerio? Hablamos de que en el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables convergieron algunos ministerios que había en la época de la Revolución Ciudadana. Hablamos del Ministerio de Energía y Minas, perdón, el Ministerio de Energía Eléctrica, que se conocía como MER. También confluyó el Ministerio de Minas y Petróleos, entre otras subsecretarías también. ¿Usted cree que fue una mala decisión del entonces presidente Lenín Moreno? No solamente es una mala decisión, sino que obedece a un plan preparado también, ¿no? ¿Por qué razón? Porque le voy a poner un ejemplo para entender esto, por qué digo que fue hecho para poder ejecutar acciones más rápidamente. En el sector petrolero, ¿qué ocurrió? Fusionaron a Petroamazonas con Petroecuador, todo se unió en un solo paquete, porque ¿qué se quería hacer? Entregar, como finalmente se hizo, todas las importaciones al sector privado y prácticamente entregarle todo lo del sector, la infraestructura de tanquerías, de poliductos, de comercialización, de refinería, todo entregárselo también al sector privado, disque pagando un peaje, ¿ya? Una cuestión un patrimonio que le ha costado tanto a los ecuatorianos, ¿no? Entregárselo a unos personajes que no saben nada de petróleo, que no saben cómo operar eso, y que encima los trabajadores de Petroecuador tienen que hacer el trabajo para ellos, ¿no? Entonces, todas las utilidades que produce o los beneficios que produce eso, lo está llevando las empresas, las contadas empresas que están haciendo las importaciones de combustible, porque ellos son los que están poniendo los precios finales y los que están vendiendo y están llevando todas las utilidades. Entonces, no, ahí está clarísimo cuál era el objetivo: facilitar la entrega de los bienes del Estado al sector privado internacional o sector privado nacional, que era más fácil hacerlo en una sola resolución. Entonces, es lo mismo se intentaba en el sector eléctrico. Lo que se intentó en esa época fue tener un mayor control sobre todas las empresas eléctricas, porque se daban otro tipo de problemas. Por ejemplo, le voy a explicar lo siguiente. Habían empresas eléctricas que le reclamaban, las distribuidoras le reclamaban a la transmisora o a la generadora que le vende energía, y que si no le vendía, que por qué le vendía a un determinado precio, que por qué la otra le vendía más barato, y se enjuiciaban entre ellos mismos. O sea, había un desorden total en el sector eléctrico. Entonces, para cortar de raíz todos esos problemas y netear todas las deudas, porque no tenía sentido que una empresa contra otra tengan deudas entre ellas, entonces se integró y se acabó el problema, ¿ya? Esa fue lo que ocurrió en el sector eléctrico. O sea, son dos casos un poquito distintos, pero que en estos momentos en que el sector eléctrico está unificado no está totalmente unificado, porque hay empresas todavía eléctricas que siguen siendo privadas, más que nada en el sector de la sierra. Claro, según las Eh, estimaciones, como el 80% lograron comprar el Estado para poder hacer esta planificación en torno a la energía Así es. eléctrica. 80-85%, los datos no los tengo actualmente, pero sí superaban el 80%. Sí, así Lastimosamente, es desde el correcto. 2017 no se continuó con ese plan porque la idea era llegar al 100%. Ingeniero, Sí, nada más sí. para ir cerrando porque ya nos está viniendo un poco el tiempo. ¿Usted cree que se debería volver a fragmentar y poder darles la independencia a cada sector estratégico? Llámese minas y petróleos por un lado, Ya. energía eléctrica por el otro lado, lo que Mire, administra el en petróleo realidad, en otro ministerio. ¿Podría ser esa la solución
para que ya no sea como el hijo no reconocido del Ministerio de Energía, porque así parece ser, ¿no? La energía eléctrica Mire, no se ha invertido un solo dólar y parece que es el hijo no reconocido del Ministerio de Energía, el cual converge a todos los sectores mire, yo en estratégicos realidad que le he mencionado. considero que los técnicos ecuatorianos son técnicos muy calificados y que hasta ahora han sostenido el sistema a pesar de todas las circunstancias que han pasado y de todos los problemas que han tenido, ¿no? Pero es a nivel ejecutivo, a nivel de ministerio, donde hay que mirar qué es lo que está pasando, ¿no? Definitivamente, yo creo que el sistema eléctrico tiene que tener su propio ministerio como estaba anteriormente, ¿no? No puede ser que una persona, eso debe estar a cargo de personas que conozcan de la materia, ¿no? Porque usted si pone ahí, pone a un experto petrolero o pone a un experto eléctrico, pero normalmente una sola persona no conoce dos áreas tan importantes para el país, ¿no? Entonces, no tiene sentido que eso esté unido. Simplemente pienso yo que la intención fue centralizar tanto esto de tal manera de que sea muy fácil para ellos atacar los sectores estratégicos en paquete, con una sola modificaciones en la ley, ¿no? Porque son sectores estratégicos. Entonces usted hace ciertas modificaciones en la ley y usted ya puede entregar a cualquier empresa privada todo lo que tenía que entregar. Lamentablemente le fallaron los cálculos, porque usted sabe que ¿cuándo fue esto? Hace unos 6 meses atrás, cuando se intentó fue antes de la consulta. Se intentó en la consulta implementar primero, pero antes de la consulta fue en la Corte Constitucional que declaró inconstitucional una ley, unas reformas a la ley de reordenamiento económico o algo por el estilo se llama esa ley, y ahí se estaban metiendo reformas eléctricas, reformas petroleras, reformas a un montón de leyes. Esas reformas estaban orientadas a entregar, facilitar todo el sector estratégico al sector privado. Pero la Corte Constitucional la declaró inconstitucional esa reforma y se le cayó. Entonces después, ¿cuál era el siguiente paso? Hacer la consulta popular. Hicieron la consulta popular y también le falló. Entonces, ahí se le acabó todo. Ahí ya no pudo hacer más. Entonces ya eso fue la actuación de todas las personas que de una manera u otra estuvieron siempre poniendo demandas de inconstitucionalidades, que se pusieron como 20 demandas de inconstitucionalidad cuando se trató el caso en la Corte Constitucional y también para la cuestión de por eso llegaron a la consulta popular, pues, ¿no? Pero Y de lo cual felizmente el podríamos, pueblo reaccionó correctamente y negó la consulta popular. efectivamente, y de lo cual podríamos profundizar en futuras ocasiones. Un último mensaje para quienes nos ven a través de en retrospectiva y también para quienes ya nos van a poder apreciar a través de YouTube, ya que tras un esfuerzo logramos recuperar el canal de YouTube, así que amigas y amigos ya vamos a poder transmitir mediante YouTube. Y también añadiendo al mensaje final, quisiera darle la última pregunta en torno a lo que ha dicho el gobierno, ¿no? Que cada empresa se contrate su propio suministro de energía, ya se ha hablado de paneles solares, y, oh sorpresa, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, que obviamente no digo su segundo apellido porque es una de las empresas que provee el servicio de paneles solares que fue lanzado en el 2020 y que, oh sorpresa, parece ser que le cae de maravilla algo que está haciendo en su propio gobierno, ya que él es el ministro de Guillermo Lazo. ¿Qué opina al respecto y el mensaje final? Bueno, yo realmente, como yo le dije hace un rato ya, simplemente el plan del gobierno siempre lo dijeron, siempre estuvo claro. La idea era privatizar los sectores estratégicos. El pueblo demostró que no estaba de acuerdo y eso se evitó. Y yo creo que esa es una lección para
quienes intentan privatizar los sectores estratégicos. Mi mensaje es en el sentido de que los ecuatorianos tenemos que despertar. Hay mucha gente que no se interesa por escuchar las noticias de prensa alternativa, porque lamentablemente la prensa tradicional lo único que hace es defender al gobierno de turno y hacerle creer que son los demás partidos los que están equivocados, ¿no? En la práctica se demuestra todo lo contrario. Mire usted todo lo que ha pasado en este gobierno con los motivos que lo llevaron a establecer una muerte cruzada, ¿no? Entonces, por su propio peso se caen, pero a la hora de las elecciones, como pasó en las últimas elecciones, lamentablemente hay muchísima gente a lo que no le llega los mensajes de las personas que le estamos diciendo qué es lo que le conviene al país. El sector eléctrico no es conveniente que sea privatizado porque eso va a costar un alza en la tarifa y son los ecuatorianos los que van a pagar por esa alta de tarifa y para pagarle las utilidades a las compañías extranjeras que vengan a trabajar aquí al país. Entonces, eso ocurre en todas las empresas públicas, pero hay que tener en cuenta que todo esto se produce por una manipulación mediática y una manipulación de la justicia, de tal manera que hacen creer a la gente cosas que no tienen nada de verdad y que en realidad se tratan de lo que se ha llamado a nivel internacional como el lawfare, que es la judicialización de la política, ¿no? Entonces, un llamado a los ecuatorianos a que se informen adecuadamente, que no se queden con las noticias de la prensa tradicional y que se interesen por conocer realmente la verdad de lo que ocurre realmente en el Ecuador. Han sido las impresiones del ingeniero Carlos Balda, del representante del Foro Politécnico, a quien agradecemos nuevamente por haber estado en el espacio, seguro de contar nuevamente con su participación en el programa